Muy buenas noches a todos los amigos que a esta hora de la noche están llegando aquí a este encuentro con el Señor. Bienvenidos todos ustedes que están llegando a la fanpage del Padre Cristian y al Instagram, quienes están también llegando al canal del Instagram Padre Cristian. Bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo tema, la liturgia y la vida de la iglesia. Qué bueno a todos los que están llegando a esta hora de la noche para conocernos, para aprender de Dios, para poder profundizar en nuestra vida de fe. Qué bueno a todos los que están allí ya conectados. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy estamos alegres, gozosos, porque hemos estado en oración. Hoy es la solemnidad de la anunciación del Señor. Por eso no podemos estar tristes, porque así como Dios se le manifestó a María Santísima, Dios también se nos manifiesta a nosotros, y cada uno de nosotros tiene un llamado importante en nuestra vida. Por tanto, hay que estar gozosos, felices, y dejar que toda esta situación que está sucediendo en el mundo vaya pasando. Por eso nos cuidamos, por eso estamos en cuarentena, por eso estamos en casita, porque con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Así que no hay que desanimarnos, no hay que frustrarnos, no hay que pensar que esa es la gran tragedia del ser humano. No, es un error. Por eso esto pasará, no se preocupen, y mientras tanto aprovechemos los espacios, aprovechemos el tiempo, aprovechemos las oportunidades. Hay gente que se quejaba mucho que no tenía tiempo para estar en la casa, que sus ocupaciones, que su trabajo, que tenía que madrugar, que eso. Ahora no, es el momento. Así que en vez de angustiarnos, aprovechemos la oportunidad para estar en casa, aprovechemos la oportunidad para estar en familia, aprovechemos la oportunidad para encontrarnos con el Señor. Por eso, bienvenidos a todos ustedes, amigos de las redes sociales, en este tiempo de cuarentena. Saludamos rápidamente a Jenny Barragán Gómez, que se ha unido, a Juan José Bermúdez, a Patricia Parra, a Johan Ospina, a Ángela Álvarez, a Lina Ávila Librado. Bendiciones. A Jenny Segovia, bienvenida. Gloria Morales, que se acaba de unir. A todos ustedes que los estoy viendo en este momento aquí conectados, bienvenidos, bienvenidos. En el Instagram no sé, hoy tampoco como que los puedo ver, pero estén atentos porque hoy vamos a tener un tema sobre la liturgia y la vida de la iglesia. Así que bienvenidos a todos ustedes. Vamos a entrar en oración. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos colme de sus gracias, de sus bendiciones. Bienvenida Lina León, bienvenida. Ayer te puse falla, Lina, no estuviste en este encuentro con nosotros desde San Gil, Santander. Qué bueno, Lina, un saludo muy especial a todos los santanderianos, bienvenidos. A Noralba Guzmán, bienvenida. Leonilde Alarcón, todos que están llegando en esta hora de la noche. Qué bueno encontrarme con ustedes. Ya añoro ese encuentro con ustedes. Me hace falta encontrarme con ustedes para que aprendamos más de la palabra de Dios. Vamos a entrar en oración. Cierra tus ojos allí en familia, allí desde tu casa. Vamos a pedir Espíritu Santo en esta noche. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos inunde de su presencia, que nos renueve. Señor Jesús, te entrego a todos los que están en esta hora de la noche conectados. Señor, tú conoces sus corazones,
Tú conoces sus vidas. Tú conoces, Señor, los deseos de su corazón. Hoy, Señor, te presento la vida de aquellos que están pasando por alguna dificultad, Señor. Por aquellos hermanos que están padeciendo esta situación por la crisis económica, Señor. Que están padeciendo el hambre, Señor. Aquellas personas que están sufriendo porque no tienen con qué pagar y toda esa situación de sus deudas sigue adelante, Señor. Ayúdalos, Señor. Hoy te pido, Señor, que ilumines a nuestros gobernantes para que den tiempo de gracia, Espíritu Santo. Señor Jesús, toca el corazón de aquellos que están sufriendo, Padre de bondad. Renueva, Señor, sus corazones. Llénanos de ti, llénanos de tu presencia, Señor. Grande eres tú, Señor. Grande es tu poder, porque en medio de la tempestad no nos abandonas, Señor. Estás con nosotros. Bendito seas, Señor. Señor, toca el corazón de aquellos que están unidos en este momento en oración. Llénalos de tu presencia, Señor. Renueva sus vidas y sus corazones, Padre de bondad. Séllalos con tu preciosísima sangre, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nosotros. A ti, oh Padre de bondad, sea el honor, la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Una vez más, bienvenidos. Mire, por acá veo muchos emojis, muchas reacciones, muchos me encantan, me gustan, muchos me diviertes por ahí también. Bienvenidos a todos ustedes, qué bueno que estemos felices. Saludos a Luz Marina Bocanegra, bienvenida Leonil de Alarcón, a Miriam Liliana Segovia Méndez, bienvenida a Tamtorlik, que ha compartido la transmisión. Eso, compartan eso porque vamos a hablar de un tema importante en la vida de la iglesia, así que pueden ir compartiendo ese video para que más amigos, que quizás haya alguien que en ese momento esté aburrido, no tenga que hacer, pues al menos si tú compartes este video, el otro lo podrá ver y al menos se aprenderá. En vez de estar viendo videos que poco nos edifiquen o que nos hablen de tragedias, de desgracias, qué bueno que veamos cosas que nos ayuden a crecer como personas, como cristianos. Y eso es importante y son cosas que son dignas también de compartir. Bienvenidos una vez más a todos ustedes. Vamos a entrar rápidamente en detalle. Hoy les pido un favor. Estemos activos como lo hemos estado haciendo los días anteriores. Pregunten, hoy vamos al capítulo 5 de este programa online. Pregúntale de tu fe al Padre Cristian, que no sea yo el que les pregunte, que sean ustedes los que me pregunten. Hoy hablemos de la liturgia, si tienen alguna duda sobre la liturgia, qué es eso de liturgia, Padre. Pregunten lo que quieran en el tema de la liturgia en la vida de la iglesia y estaré hoy presto a responderles todas esas preguntas como lo he hecho los días anteriores. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar en detalle. Entonces, partamos de un principio. Bueno, hoy voy a utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el catecismo con el cual me estoy basando para impartir estas catequesis, esta enseñanza también desde el Concilio Vaticano II, desde la Mediator Dei, alguna encíclica del Papa. Entonces, hoy vamos a estar hablando de todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos nosotros por liturgia? A ver, la liturgia es un término que viene del griego y en griego se lee liturgia, ¿no? ¿Y qué quiere decir liturgia? Es el servicio público, en palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el catecismo que todo cristiano debería leerlo. Dice el Catecismo en el numeral 1069. Liturgia significa originalmente obra o quehacer público. Es decir, la liturgia es un servicio público que se ofrece a Dios por las personas. Es el servicio en conjunto del cual nosotros ofrecemos por un individuo a la comunidad. Entonces, es la oración, en palabras nuestras, la liturgia es la oración pública de la iglesia. Aquí vamos a entender algo importante. Si la liturgia es la oración pública de la iglesia, por tanto, ninguna liturgia es privada.
Atento a eso que te estoy diciendo. Padre, es que yo quiero que me celebren el bautismo, yo quiero que me hagan la misa por allá en el campo, en la finca, que tengo a 20 minutos de aquí y hay que subir a caballo y allí yo quiero que me hagan la misa solo para mí. No, la Eucaristía no es nada privado, ni el bautismo es una liturgia privada, ni el matrimonio, es que yo quiero que me case por ahí a escondidito. No, porque la liturgia no es un ámbito privado, la liturgia le pertenece al depósito de la fe y es el servicio público de los fieles. Por tanto, la liturgia siempre es un servicio, es una obra o un quehacer público, jamás privado. Entonces, ya comprenden por qué en la iglesia no se hacen celebraciones privadas, porque no es posible. Eso no nos lo permite la liturgia. Entonces, ¿qué es la liturgia? En la liturgia nosotros ejercemos la obra de nuestra redención. Claro, en toda liturgia estamos nosotros contemplando los misterios de la redención de Cristo. Es más, les voy a compartir algo tan importante que es en la liturgia donde se da la obra de Cristo. ¿Y cuál es esa obra de Cristo? La redención. ¿Cuál es la obra de la redención? Los misterios de la pasión, muerte y resurrección. Cada vez que nosotros celebramos, ejemplo, la liturgia eucarística, estamos viviendo el Calvario de Jesús. Por tanto, la liturgia eucarística es una liturgia del sacrificio incruento de Cristo en la cruz. ¿Por qué incruento? Porque aquí no hay sangre, no hay martirio propiamente, pero es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, solo un sacrificio cruento. Cada Eucaristía es un sacrificio incruento, es la obra de Cristo, puesto que del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Esto nos lo dice la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II en el numeral 5. Allí nace en el misterio de Cristo, en el agua y la sangre brotados de su costado, nace la iglesia, nacen los misterios de la iglesia. Qué hermoso es esto que podemos nosotros comprender en nuestra vida de fe. Por tanto, para entender nosotros ese significado de liturgia, hay que entender que también en toda liturgia obra Dios, obra siempre Dios. La liturgia es la esencia en la cual Dios se manifiesta. ¿Cómo es posible entender eso? Resulta que antiguamente, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se reunía y hacían sacrificios, ¿cierto? Pero no se podía palpar los actos invisibles de Dios. ¿Cuáles son esos actos invisibles? Pues propiamente los actos salvíficos de Dios, es verdad. Entonces utilizaban ciertos signos, pero esos signos no representaban ni decían en sí lo que Dios hacía. Por ejemplo, ofrecían un sacrificio, un animal, y lo entregaban a Dios, y ese humo que se elevaba al Señor, ¿cierto? El humo de los carneros, de los corderos, en fin, pero eso no nos hablaba propiamente de Dios, era un signo. Lo que hay que hablar en ese momento de lo que son signos y símbolos. Todo símbolo me refleja o me lleva a pensar algo, pero el símbolo no es lo que yo pienso, sino es lo que me lleva a pensar. Eso es, igualmente pasan con los signos, pero ya en la liturgia de la iglesia, en el Nuevo Testamento, esos signos se vuelven presencia real de Cristo. ¿Sí me hago entender? La liturgia me permite que los actos invisibles de Dios que pertenecen al misterio de salvación se me vuelvan visibles. Lo que en el Antiguo Testamento no era posible, ahora sí se me hace visible. Un ejemplo en concreto, en la liturgia eucarística, ¿qué materia utilizamos en la liturgia eucarística? El pan y el vino. Esos son signos, pero por la transubstanciación ya no se me vuelven signos, se me vuelve presencia real. Es el mismo Cristo presente ahí en la liturgia eucarística. Por tanto, la liturgia me permite que todos esos signos se me vuelvan presencia real. El agua es un signo que es en el bautismo, ¿no? Pero al yo utilizarla en el sacramento del bautismo, se me vuelve presencia real de Cristo, porque configura a la persona como hija de Dios. El agua de vida que nos hablaba ayer el profeta Ezequiel en el capítulo 47. Muy bien, ¿cómo hablar de la liturgia en el Nuevo Testamento?
es importante también hablar desde la palabra de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración de un culto divino. Por tanto, aquí vamos a despejar primera duda. Cuando hablamos de liturgia, no nos referimos simplemente a la Eucaristía. Cuando hablamos de liturgia, hablemoslo también en espacios grandes, por ejemplo, a los sacramentos y a los sacramentales, que también son parte de liturgia. Por ejemplo, la celebración de las exequias es un sacramental, pero no es un sacramento la celebración de exequias, a no ser que esté la Eucaristía presente. El utilizar el rito del exorcismo. El exorcismo es un sacramental, pero no es un sacramento, pero es liturgia de la iglesia. Hay que saberlo utilizar, ¿no? Entonces, eso no solo refiere al culto divino, sino también al anuncio del evangelio y a la caridad en acto. ¿Eso donde lo encontramos? No vamos a leer las citas bíblicas para no extendernos, pero se las voy a compartir. La encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 2, en Lucas 1:23, en Romanos 15:16 y en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 12. Son esas citas bíblicas que podemos tener en cuenta, que nos hablan de la liturgia en el Nuevo Testamento, no solo en el culto divino, sino también en la caridad y en el anuncio del evangelio. Por tanto, la liturgia, esto es importante y nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium numeral 7. Grabémonos esta definición de liturgia. La liturgia es el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que, mediante signos sensibles, se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre. ¿La comprendieron? Se la voy a leer despacio y la vamos a desmenuzar para que la tengamos en cuenta. Bueno, por acá me escribe Marisela Villalobos. Repítalas, padre, por favor. ¿Qué quieres que te repita? Las citas bíblicas. Se las repito. Hechos capítulo 13, versículo 2. Lucas 1:23. Romanos 15, 26 al 27. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 12. Muy bien. Y la definición de liturgia, que les digo que hoy nos vamos a ir aprendidos con esta definición. Entonces nos dice la Sacrosanctum Concilium numeral 7. La liturgia es el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Vamos a definir ese pedacito de la definición. ¿Por qué? Es función del ejercicio sacerdotal de Jesucristo. Porque en toda liturgia es Cristo quien se hace presente. Es Cristo quien actúa. Es Cristo quien se personifica. Y es la celebración del ejercicio sacerdotal de Jesucristo. ¿Por qué? Nosotros en el bautismo cumplimos una función sacerdotal y se nos dio el sacerdocio común, que es el sacerdocio común de los fieles. Por tanto, nosotros por ese ejercicio sacerdotal vamos a la Eucaristía, celebramos los sacramentos, porque el sacerdote es el que se ofrece. Y nosotros como sacerdocio común de Cristo también ofrecemos a Dios nuestra vida. Ya el sacerdocio ministerial es el que preside la asamblea, y esa presidencia de la asamblea se da gracias al ejercicio del sacerdocio único de Jesucristo. Por tanto, en la iglesia se nos dice que todo sacerdote actúa in persona Christi. ¿Qué significa esto? Todo sacerdote es Cristo en la tierra. Todo sacerdote es persona de Cristo. Y aquí va para mis hermanos sacerdotes. La persona de Cristo, del sacerdote, no es solo en una liturgia, no es solo en una celebración. La persona de Cristo en el sacerdote es 24 horas del día. Siempre nosotros debemos reflejar a Cristo, y aunque a veces nos cueste por nuestras limitaciones, por todo, pero hay que hacer este esfuerzo, reflejar a Cristo en la vida de los hermanos, que el otro cuando me vea, no me vea a mí como persona, sino vea a Cristo en mi sacerdocio. Eso es hermosísimo. Qué bueno que siempre todos los sacerdotes representen y sean Cristo en la tierra. Hagamos lo que a Cristo le agrada en este mundo. Muy bien, sigamos desmenuzando.
en la que mediante signos sensibles, toda liturgia utiliza signos. En el Antiguo Testamento yo les decía que se utilizaban también muchos signos. En el libro del Éxodo, en el pueblo de Israel, hubo signos muy importantes: la nube, el fuego. La palabra de Dios siempre está cargada de signos y todo signo significa algo. Por tanto, en la liturgia siempre vamos a encontrar signos sensibles que manifiestan a Cristo presente. Entonces vamos a utilizar ejemplos. Yo quiero que me escriban y voy a continuar y ahorita me detengo en esto. ¿Cuáles son los signos que se utilizan? Y escríbanlos aquí para ver si están atentos, ¿no? ¿Cuáles son los signos que se utilizan en el bautismo, en la confirmación, en la penitencia, en la unción de los enfermos, en el orden sacerdotal y en el matrimonio? A ver, quiero escucharlos. Cuenten cuáles son esos signos que se utilizan en cada sacramento. 7 sacramentos. A ver si están conectados, si están atentos. ¿Cuáles son esos signos que se utilizan en los sacramentos? Porque son liturgia también de la iglesia. Y vamos a dejar entre paréntesis esos signos sensibles. ¿Y cuáles son esos signos sensibles que significan? Yo les decía, todo signo significa algo y esa significación nos lleva a trascender. Les voy a poner el ejemplo de la Eucaristía, que es el que todos conocemos. La Eucaristía, ¿cuál es el signo sensible de la Eucaristía? El pan y el vino. Pero cuando nosotros ponemos sobre el altar el pan y el vino, inicialmente ofrecemos a Dios ese pan y ese vino que es fruto del trabajo y el esfuerzo del hombre y sacado de la tierra. Pero ese signo me va a significar algo, que en el momento de la consagración ese signo ya deja de ser un signo, y se vuelve ¿qué? Se vuelve presencia real de Jesucristo. Por tanto, el signo me lleva a significar algo. ¿Y qué me significa? Que ahí está Jesús presente. ¿No les parece hermoso? Ahí les di la primera chiva de lo que es el signo de la Eucaristía. Pero quiero escucharlos. ¿Cuáles son los otros signos que se utilizan? Los signos sensibles del bautismo, de la confirmación, del orden sacerdotal, de la unción de los enfermos, de la penitencia. ¿Cuáles son? A ver, quiero escucharlos por aquí, a ver quién está atento. No les dé pena escribir, pregunten, digan. Y yo ahora les estoy preguntando, a ver, no les dé pena escribir, que ahí estamos aprendiendo, ¿no? Sigamos avanzando en la definición. Entonces, los signos significan y en ellos se realiza la presencia de Cristo según el modo propio de cada uno. ¿De cada uno de qué? De cada signo sensible, ¿no? Por tanto, es la cabeza y sus miembros que se ejerce el culto público, Por tanto, entonces vamos ahora a decir la definición de memoria. Entonces, ¿qué es la liturgia según la Sacrosanctum Concilium? Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo que mediante signos sensibles significa y se realiza en ellos, de acuerdo a cada uno de estos, el culto público de Jesucristo. Cristo se hace presente a través de estos signos. ¿Claro hasta ahí? Hermosa esta definición. Apréndanla, grábensela, escríbanla y ténganla muy en cuenta. Si queremos tener una definición hermosa de liturgia en la vida de la iglesia, pues esta definición de la Sacrosanctum Concilium del numeral 7. Vamos a ver. Entonces nos escribe Patricia Parra, nos dice: el bautismo, el signo del bautismo es el agua y el cirio. Bueno, Luz Marina nos dice que en el bautismo cirio, el aceite y el agua. Marisela nos dice el bautismo agua y fuego. Ludivia Sánchez dice en el bautismo el agua, la luz y el aceite. Muy bien. Voy a hacer un paréntesis ahí que me están hablando del bautismo, ¿no? Es cierto, el bautismo está lleno de muchos signos hermosísimos, como son el agua, el aceite, la luz, la vestidura blanca. Son esos signos que se utilizan en el bautismo. Pero hay un signo que no puede faltar y es el agua, Es decir, que si el sacerdote utilizó todos los signos, pero no utilizó el agua, el bautismo es inválido, porque es que es a través del agua donde se da el sacramento. Sin el agua en el bautismo no hay sacramento. O que dirá un padre: no, yo quiero utilizar la leche, ¿no? Porque no encuentro agua. No, si no es agua corriente, si no es agua pura,
no mezclada con agua, el bautismo no se da. Hay que utilizar agua pura, agua pura. Bien, en la confirmación sigan escribiendo en los otros sacramentos para hablarles de los signos de cada sacramento que significan. Nos dice Marisela, en la confirmación el fuego, bueno, te refieres creo que al cirio, a la luz, pues no, pero está bien, muy bien Marisela, porque el fuego, el cirio también es un signo que se utiliza en la confirmación. La cachetada que le da el obispo al confirmando también es un signo, pero un signo esencial en la confirmación es el crisma. Si el obispo no unge con crisma al confirmando, la confirmación es inválida, porque se requiere de ese signo, que a través de ese signo y de las palabras, materia y forma, es que se da la confirmación. Muy bien, por Luz Marina, nos dice la confirmación, la unción, está bien, claro, es la unción, el crisma, ¿no? En el orden sacerdotal, el signo, y sin este signo no se da el sacramento. En el orden sacerdotal es la imposición de manos del obispo. Si el obispo no le impone las manos al ordenando, la ordenación es inválida. En la unción de los enfermos, ¿cuál es el signo esencial del sacramento? Estoy diciéndoles que en cada sacramento, claro, hay muchos signos, pero hay un signo importante que significa y sin él no se ejerce el sacramento. En la unción de los enfermos es el óleo de los enfermos. Si el sacerdote no unge con el óleo de los enfermos al enfermo, pues ahí no hubo sacramento. Que le hizo la señal de la cruz al enfermito porque se le olvidó el óleo, pero ahí no hay unción de los enfermos. Para que haya sacramento de la unción de los enfermos se requiere el óleo de los enfermos. Y si no existe el óleo, pues el sacerdote debe bendecir ad hoc, es decir, en el momento, un aceite vegetal para ungir al enfermo. Pero que le hizo solo la señal de la cruz, padrecito, le dio su bendición y todo eso, pero no hubo sacramento de la unción de los enfermos. En la penitencia, el signo importante, ¿cuál es? El signo importante es la absolución, el signo importante, aquí vendría siendo la materia, es el pecado, que el penitente confiese sus pecados, puesto que si ese signo de no confesar los pecados, no hay absolución. Para que haya la absolución se requiere que el penitente confiese sus pecados y esté arrepentido. Sin ese signo no hay confesión. Puede haber una dirección espiritual, puede haber otra cosa, pero no hay el sacramento de la confesión. Y en el matrimonio, esto sí que es complicadito. ¿Cuál será el signo del matrimonio? ¿Saben por qué les digo que es complicadito? Porque algunos teólogos aún no se ponen de acuerdo y en esto se habla de muchos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, Ludivia nos dice que en la confirmación el aceite, Lina, ¿qué requisitos tiene un sacramental? Ya te los voy a decir, aunque es un tema, pero muy bien, ya te respondo esa pregunta. En el matrimonio, bueno, algunos hablan que el signo fundamental del matrimonio es el consentimiento. Si no hay consentimiento de la persona por comprometerse con su cónyuge, pues ahí no hubo matrimonio. Es el consentimiento. Algunos llegan a decir que es la argolla matrimonial, pero es un signo, pero no es esencial en el matrimonio. Puede que se casen sin las argollas, se les quedó las argollas de matrimonio en la casa y no las pudieron traer, pues ahí hay sacramento. Sin los anillos una persona se puede casar. Era un signo, pero no es esencial. El signo esencial es que la persona tenga el consentimiento de quererse casar, es decir, que lo haga libre y voluntariamente el casarse. Bien, entonces esos son los signos de los sacramentos esenciales para poder que un sacramento se configure como tal. Pregunta Lina, dice ¿qué requisitos tiene un sacramental? Muy bien. Pues Lina, me voy a remitir a algo del derecho canónico que nos habla de los sacramentales. Primero, pues que la persona esté bautizada, ¿cierto? Eso es claro. Aunque los que se están preparando para el bautismo, los catecúmenos, también pueden recibir sacramentales. Es decir, una persona que no está bautizada, pero está en ese proceso
de bautizarse puede recibir algunos sacramentales. Ese es el primer requisito, pues que esté bautizado o por lo menos sea un catecúmeno. Segundo requisito, que no esté en una pena canónica, es decir, que no esté en excomunión. Les recuerdo que a los que han abortado, los que comulgan con el aborto, están en excomunión late sentencia, no porque la iglesia los excomulgue, sino porque ellos mismos se apartan de la comunión de Dios. Entonces, todo aquel que esté en una pena canónica, de eso podríamos hablarlo más adelante, cuáles pudieran ser las penas canónicas: la excomunión, el entredicho y la que corresponde a los sacerdotes, ¿no? Excomunión, entredicho y se me olvida la otra pena canónica que compete a los ministros propiamente de la iglesia. Si alguien me acuerda de esa tercera pena canónica que es de los sacerdotes, la puede escribir con mucho gusto. Entonces, el segundo requisito para recibir un sacramental, que no haya una pena canónica. Tercero, que tenga el pleno conocimiento y la plena preparación de lo que va a recibir en este sacramental. Es claro, que haya el conocimiento de lo que va a recibir. Pudiera hablarles de algunos sacramentales. Los sacramentales, ojo aquí, no solo son agua, aceite y sal. Algunos dicen, o yo les puedo decir a usted en ese momento, nómbreme los sacramentales, y llegan a decir el agua, el aceite y la sal. No, esos solo unos, pero hay sacramentos de lugares, hay sacramentales de consagración. Cuando el obispo viene y dedica una iglesia, eso es un sacramental. Cuando el sacerdote hace el ritual de exorcismo, es un sacramental. Cuando el sacerdote bendice, es un sacramental, ¿cierto? Esos son sacramentales. La imposición de la ceniza es un sacramental. En la vida de la iglesia hay muchos sacramentales. Las exequias son un sacramental, para que tengamos en cuenta, ¿no? Entonces tenemos que distinguir entre sacramento y sacramental. Lógicamente que hay que también estar preparado para recibir esos sacramentales en la vida de fe. Bien, hasta ahí, vamos bien, vamos entendiendo un poquito, muy bien. Bueno, entonces, la liturgia también es oración y es vida de la iglesia. Por tanto, la Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la iglesia. Nos dice la Sacrosanctum Concilium numeral 9. Esta está precedida por la evangelización, por la fe y la conversión. Es decir, la iglesia no tiene en sí misma toda la acción de la iglesia en la liturgia. La liturgia es muy amplia, muy amplia. Y la liturgia es disciplina de la iglesia, no es dogma de fe. Tengamos esto en cuenta. Una cosa es dogma, es decir, que es inmutable, no se puede cambiar, no se puede alterar, pero la liturgia es disciplina de la iglesia. Por tanto, ¿a quién le corresponde modificar la liturgia o hacer un cambio en la liturgia? Eso tiene una jerarquía. Lo dice el Concilio Vaticano II, un sacerdote no puede alterar la liturgia de la iglesia, jamás. Entonces, que llegó hoy domingo y el padrecito, no celebremos el Día del Señor, mejor hagamos la misa de San Roque en el domingo. No, eso no lo puede hacer ningún sacerdote. Un sacerdote no puede alterar la liturgia de la iglesia, no puede alterar los sacramentos de la iglesia por otra cosa. Entonces, lo que yo les decía, ejemplo, esto pasó en Estados Unidos y por ahí está el decreto de la Santa Sede, que castigó fuertemente a algunos sacerdotes en Estados Unidos que bautizaron de esta manera. Utilizaron agua para el bautismo, pero en vez de la fórmula que pide el ritual para la liturgia bautismal, en vez de decir yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, empezaron a decir yo te bautizo en el nombre del Padre Creador, del Hijo Redentor y del Espíritu Santo Santificador. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es válido o no es válido? Pues resulta que aunque eso es verdad, el Padre nos crea, el Hijo nos ha redimido, el Espíritu Santo nos santifica, aunque eso es verdad, pero por cambiar la fórmula del bautismo, todos esos bautismos que aplicaron en los Estados Unidos quedaron inválidos, y el decreto de la Santa Sede con respecto a esa situación les pidió que volvieran a llamar a los que bautizaron de esa manera y los volvieran a bautizar, porque el bautismo quedó inválido. Por tanto, un sacerdote no puede alterar la liturgia de la iglesia. Que un padre llegue en la consagración y diga tomad, esto es mi cuerpo por vosotros, y levanta, ahí hubo invalidez de la Eucaristía.
El sacerdote tiene que decir la fórmula completa de la consagración. No se puede alterar, no se le puede añadir nada, porque eso no le compete. Entonces eso tiene una jerarquía, pertenece a la Santa Sede. En la Santa Sede, a la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos y del Culto Divino. Ellos son los que pueden dar las directrices para modificar, porque es disciplina de la Iglesia, o a la Conferencia Episcopal, cuando la Santa Sede le da la facultad a la Conferencia Episcopal o al Obispo Diocesano también, cuando el Código de Derecho Canónico pues da la facultad al obispo, que el obispo en la diócesis es el liturgo por excelencia. Todo obispo debe cuidar que sus sacerdotes celebren la liturgia de la Iglesia con la total dignidad como Cristo se lo merece. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos bien, ahí voy. Entonces, por tanto, la liturgia es vida de la Iglesia, es la oración de la Iglesia. En la liturgia oramos en Cristo y por Cristo, dirigiendo siempre al Padre en el Espíritu Santo nuestra oración. Eso es importante. Bien, la liturgia también es catequesis. En la liturgia Cristo se glorifica y en la liturgia es el Espíritu Santo quien actúa también en nuestra vida de fe. Vamos terminando aquí. Voy a hacerles una conclusión de este tema de la liturgia. La liturgia siempre tiene una serie de ritos. Y esos ritos son importantes. Nosotros de por sí a veces decimos, ay, pero la iglesia tiene muchos ritos. Pero no es que la iglesia tenga muchos ritos. De por sí nosotros tenemos muchos ritos. Les voy a poner un ejemplo. Normalmente nosotros cuando nos levantamos tenemos una rutina. Y esa rutina es un ritual. Es un ritual. Una persona normal normalmente se levanta, ora, alista su ropa, si ya la ha dejado lista la noche anterior, se baña, se arregla, hace todo lo que tiene que hacer y se va al trabajo. Y fíjense que eso lo hace cotidianamente. Uno en la vida tiene unos ritos para hacer cosas. Es más, lo que llaman hoy en día los protocolos, que uno come de esta manera, que hay que hacerlo de esta manera, que hay que sentarse de esta manera. Esos son ritos. Nosotros en nuestra vida de fe estamos llenos de ritos. Y esos ritos en la vida de la iglesia pues se convierten en liturgia. Por tanto, la liturgia de la iglesia es ordenada. No puede haber una desorganización. No es que yo como sacerdote, entonces no, mejor hagamos primero la consagración, después les predico, después les doy la paz, después hacemos el acto de perdón, porque es que hoy quiero ser creativo. Ojo, las creatividades litúrgicas hacen mucho daño en la vida de la iglesia. Una persona, un sacerdote, un fiel que esté comprometido y que ame a su iglesia es ordenado y respeta la liturgia de la iglesia. Un fiel ni nadie puede alterar eso que la iglesia nos pide que nosotros hagamos. Así, queridos hermanos, seamos obedientes a la liturgia de la iglesia. Amemos y conozcamos, porque como les decía, a ver, recordemos esa definición de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo que a través de los signos sensibles se realiza la plenitud de Cristo en el culto público. Eso es claro. Por tanto, la liturgia no es de derecho personal, es de la iglesia y hay que amarla, hay que vivirla, hay que conocerla y hay que respetarla. Jenny Segovia nos pregunten porque ya casi nos vamos. Jenny Segovia nos dice: Padre, ¿por qué la persona que se suicida no tiene derecho a exequias? Bueno, Jenny, qué bien tu pregunta, hija. Bueno, resulta que esa pregunta que tú me estás haciendo es algo que responde también a antes del Vaticano II. Estoy hablándole antes del año 62, que es donde se inicia el Concilio Vaticano II. Y resulta que estamos hablando de una cultura en una época, se decía que las personas que se habían suicidado no tenían derecho a exequias, pero resulta que después del Vaticano II se abrió esa posibilidad y la iglesia tiene razón en lo que nos enseña, por eso es madre y maestra. La iglesia hoy en día no le niega las exequias a una persona que se ha suicidado, no se le puede negar a un suicida, a no ser que esa persona que se suicidó era una persona atea públicamente, es decir, que profanaba,
que no quería a Dios, que negaba públicamente el cristianismo, o era una persona cismática públicamente, o era una persona hereje públicamente, o era una persona apóstata. Y si esa persona hacía alguna de esas tres cosas y lo hacía de manera pública y todo el mundo lo sabía que esa persona era hereje, era cismática o era apóstata, pues si se suicidó, con más veras no se le celebran exequias. Padre, y si no se suicida el hereje que es público, tampoco, porque está en excomunión. Esas tres cosas, el hereje, el cismático y el apóstata, no se le pueden celebrar exequias. ¿Por qué? Porque no estuvo en comunión con la iglesia. Pero el que se suicidó y se sabe que fue una persona de fe, que fue una persona devota, que fue una persona de iglesia, se le celebran las exequias. ¿Por qué? Porque la iglesia no juzga a nadie. Ni nosotros podemos llegar a juzgar, decir, no, es que se suicidó, se condenó. Es más, ni siquiera la iglesia dice, ni afirma, ni niega si Judas Iscariote está o no está en el infierno, o está en el cielo o no está en el cielo, porque eso no nos compete a nosotros. Dios es el que juzga. Por tanto, la iglesia, como no sabe en ese tema, porque eso le compete ¿a quién? Al juicio divino. Se le celebran las exequias implorando a Dios misericordia por aquel que se ha suicidado. Pero sí se le celebran las exequias a una persona que se ha suicidado, a no ser que haya confesado públicamente que rechaza a Cristo, que rechaza a Dios, que rechaza a la iglesia. Ya eso sí sería diferente. Muy bien, Natividad Rivera, bienvenida. Tatiana Núñez, gracias Padre, Dios lo bendiga. ¿Alguna otra pregunta, por favor, con respecto a lo que hemos compartido, para que irnos ya a descansar? Hoy hemos aprendido un poco este tema de lo que es la liturgia en la vida de la iglesia. Y como les decía, nosotros estamos llenos de ritos. Y los ritos tienen un orden también. Y esos ritos en la vida de la iglesia también tienen un orden. Hay que acatarlos. Así que por favor, seamos obedientes a lo que la iglesia nos pide. Amemos la liturgia. Comprendamos cada momento. De eso pudiéramos estar hablando. Es decir, aquí hay muchas cosas por aprender. Pero hoy nos hemos llevado a algo importante. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, que a través de algunos signos esenciales, se hacen sensible la presencia de Dios y se realiza en ellos la acción pública de Cristo. Hermoso, ¿no? Esa definición. Qué bueno conocer de la liturgia. Bueno, muy bien. Tatiana Núñez, Jenny Segovia, bueno, Señor, muchas gracias. Bueno, Ángela Méndez, Gloria Morales, bienvenidas. Bueno, creo que no es más por hoy, ¿no? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé el descanso necesario en esta noche para podernos ir a descansar, a dar gracias a Dios por el día. Hoy fue la solemnidad de la anunciación del Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en cada momento nos muestras el camino correcto para amarte, para seguirte, para glorificarte, Jesús. Bendice nuestra vida, Señor. Hoy te pongo en tus manos a todos los que están conectados en este canal de la fanpage, en el canal de Instagram y después en el canal de YouTube. Bendice, Señor, sus vidas. Hoy te pido, Señor, por las personas que están en casa. Guárdalas en tu corazón, Señor. Renueva sus vidas y sus corazones. Gracias, Padre de bondad, por todo lo que haces en nosotros. A ti, Señor, sea el honor, la gloria y la alabanza. Vamos a orar en esta noche antes de irnos a dormir. El Ángelus, hoy que la iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y de su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y en esta noche, en este día que el Papa Francisco nos pidió que eleváramos a Dios la oración del Padre Nuestro por el cese de esta pandemia, quiero felicitar a todos aquellos que estuvieron anotando la frase del Padre Nuestro en el Facebook y en el Instagram. Si lo han hecho, anoten una frase del Padre Nuestro como un acto de oración que hemos estado haciendo a lo largo del todo el día y que he visto que algunas personas lo han puesto, y eso es una bendición. Una frase del Padre Nuestro es un signo de que estoy en comunión con el Papa y estoy orando también el Padre Nuestro para que esta pandemia en el mundo cese. Oremos ahora nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Las almas de los fieles difuntos que han muerto a causa de esta pandemia, por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Bueno, antes de darle la bendición, por aquí hay alguna pregunta. Rápidamente, por favor. Andri Tatiana, bienvenida Andri, no nos habías escrito, qué bueno. Dice, gracias Padre, yo también tenía duda de ese tema de la persona que se suicida. Bueno, qué bueno esclarecer un poco ese tema. Los suicidas, Dios en su infinita misericordia hace grandes cosas en ellos, pero nosotros no podemos juzgarlos a ellos. Laura Isabela, gracias Padre. Bueno, Lina León, hermosa definición. Angie Espinosa, Padre, me regala la bendición del agua bendita y la bendición para sanarme de esta tos. Angie, que Dios Todopoderoso te guarde, te proteja. Te pido, Señor, por la vida de esta hija tuya, que pide tu bendición sobre esta tos que está teniendo y esta agua que tiene en sus manos, Señor. Hoy te pido que sea bendecida con el poder de tu Espíritu Santo. Renueve, Señor, su vida y su corazón, y que al utilizar este sacramental del agua, allí reciba la sanación del cuerpo y del alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Luz Marina, gracias Padre, otro día de crecimiento espiritual. Qué bien, bendiciones. Ludivia, gracias Padre por su enseñanza. Amén. Marelena Cardoso. Amén. Qué bueno, Marilena, que nos escribas. Laura Isabelita, bienvenida. Noralba Guzmán, bienvenida. Qué bueno. Leonilde Alarcón, muchas gracias. Muy bien. Es correcto, Marilena Cardoso. Bueno, santificado sea tu nombre. Esa frasecita la puedes escribir en la fanpage, está más abajo, donde está un cuadro negro, que ahí está para que todos sigan esta oración del Padre Nuestro, o en el Instagram también está. Luz Marina Bocanegra, muy bien. Ángela Méndez, María Inés Murillo, muy bien. Empezaron aquí a hacer la oración del Padre Nuestro, bien. Si quieres síganla ahí y hagan esa frasecita para que oremos y estemos muy unidos con esa oración del Padre Nuestro que nos ha pedido el Papa Francisco. Muy bien, me despido, les doy la bendición de Dios Todopoderoso. Escucho que se mandó a llover, así que hoy podemos arroparnos, estar tranquilos. Qué bueno dormir bajo la lluvia, es sabroso. No le tengan miedo a los truenos, a los relámpagos, eso pasa. Lo bueno es descansar en Dios, y qué bueno que tengamos el sueño reparador. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén, amén y amén. Una bendecida noche para todos ustedes, que descansen, y bueno, acuéstense a dormir ya, porque se nos mandó a llover. Una feliz noche para todos, que descansen.